¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente con nuestra serie de estudios en la Confesión Bautista de Londres de 1689. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando del capítulo número 7 sobre el pacto de Dios. Y bueno, esta tarde vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. Y el día de hoy vamos a ampliar un poquito aquello que estuvimos aprendiendo la semana pasada respecto a el pacto de Dios. Entonces, para empezar, vamos a utilizar nada más esta pequeña diapositiva para hablar acerca del pacto intratrinitario y cómo se desglosa todo de ahí, ¿verdad? Dijimos que el pacto intratrinitario, como lo dice su nombre, es un pacto que Dios hizo consigo mismo. Las personas de la Trinidad se pusieron de acuerdo antes de crear el universo sobre cómo se iban a relacionar con su creación y cuál iba a ser su plan. Entonces, dentro del pacto intratrinitario encontramos el pacto de obras y el pacto de gracia. Dijimos que el pacto de obras es el pacto que Dios hizo con Adán, ¿verdad? Y en un momento vamos a verlo de manera más detallada. Dios sabía que Adán iba a caer y lo sabía porque Él decretó la caída de Adán. La caída de Adán no fue un accidente, no fue inesperado, no era una incógnita para Dios. Dios decidió crearlo, darle la libertad de escoger, y Dios sabría que al tener la libertad de escoger, Él escogería lo malo. La serpiente lo engañaría, que Él tenía que ser probado, y Dios lo dejó, lo equipó con todo lo necesario para probar, pero Dios sabía que aún así Él reprobaría la prueba y por lo tanto rompería el pacto de obras. Aunque Dios lo decretó y lo sabía, Adán lo rompió de manera voluntaria. No hubo ni una coerción, no hubo ninguna influencia externa donde Dios obligara a Adán a pecar y así Dios pues poder cumplir su propósito, ¿verdad? Adán lo hizo de manera voluntaria. Hermanos, entonces el pacto de obras, al romperse en Génesis 3:15, Dios trata con ellos y les da una promesa, que de la mujer nacerá un descendiente y ese descendiente aplastará la cabeza de la serpiente. Y esa promesa pertenece al pacto de gracia. Ya no es un pacto de obras, sino un pacto de gracia. Después de haber hecho esa promesa, encontramos el pacto noéico, abrámico, davídico, y mosaico o sinaítico, ¿no? Porque Dios les dio las leyes en el Sinaí. Todos estos pactos que encontramos en las Escrituras son una fase, un desarrollo de este pacto, el pacto de gracia. Y todos estos pactos, el de obras, el de gracia y estos que tenemos aquí que no están en negritas, son parte de este pacto intratrinitario que Dios había acordado consigo mismo. No tenemos versículos que prueben el pacto intratrinitario, no tenemos versículos que digan así literalmente, Dios hizo un pacto intratrinitario antes de crear todas las cosas. Pero sí tenemos versículos que nos hablan acerca de la soberanía de Dios y por eso hemos estudiado primero estas cosas, la teología propia, el decreto de Dios, la providencia de Dios, etcétera, etcétera. Porque esas cosas implican que Dios hizo un pacto antes de crear todas las cosas. Él ya tenía un plan. Entonces dijimos que el pacto noéico, a diferencia de lo que se cree algunas veces, estos pactos, hermanos, no son diferentes formas de que Dios administró su relación con su creación y administró la salvación. La salvación siempre ha descansado bajo o sobre
el carácter bondadoso de Dios. En un momento más lo vamos a ver. Solo quiero reforzar esta enseñanza. Hermanos, Dios solo ha tenido un plan. Estos pactos no son distintas administraciones. Más bien son huellas que nos enseñan que este era el plan original. Y estos demás son solo escalones que Dios fue utilizando para llevar a cabo su plan del pacto de gracia. Y con ello, el Evangelio. Ese era el plan original de Dios. Esta tarde vamos a tratar de clarificarlo y exponerlo de manera más palpable. Y con la ayuda de Dios esperemos que pueda ser claro, que se pueda entender, pero sobre todo que por una obra de su poder sea de consuelo, de fe, de afirmación, de edificación para nuestra vida espiritual. Entonces vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por la confesión bautista. Gracias por estos hombres y mujeres, Señor, que tú levantaste para serte fieles, para estudiar y enseñar tu palabra. Gracias por este legado, Señor, que nos permites disfrutar. Te pedimos que nos ayudes a aprender tu palabra, a vivirla, Señor, y a estudiarla, a creerla y a practicarla. Ayúdanos a entender acerca del pacto. Te rogamos que sea una bendición para nuestras vidas y lo apliquemos a nuestro diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces estamos en el capítulo 6 y estamos hablando acerca de el pacto. Muy bien, y vamos a definir lo que pacto es. Y bueno, quizá voy a dar varias definiciones, pero esta definición es importante para nuestro comienzo, para el inicio. Pacto, hermanos, es la manera en la que Dios se relaciona con su creación. Dios está en pacto con cada persona que existe. No hay nadie que Dios haya creado que no esté en pacto con Él. Fíjate bien, vamos a ir al párrafo 1 del capítulo 7 de la confesión. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Hay una necesidad por la cual se requiere un pacto y está aquí en anaranjado. La necesidad es causada por la distancia entre Dios y la criatura. Hermanos, el pacto, la idea de pacto es sumamente importante. Al punto tal que el pacto es el principio organizador o es el principio estructurador de las mismas escrituras, de la misma Biblia. Nosotros tenemos nuestra Biblia dividida en dos partes. Antiguo Testamento, que es un sinónimo de Antiguo Pacto, y Nuevo Testamento, que es un sinónimo de Nuevo Pacto. Mira, hasta tal punto es importante entender el concepto de pacto. Hermanos, el pacto es el marco sobre el cual Dios trabaja en su relación con las criaturas y también en el cual Dios trabaja su plan de salvación. Entonces, no hay otra manera en la que Dios se relaciona con los seres humanos que por pactos. Dios siempre está en pacto con los demás. ¿Por qué? Bueno, porque el pacto es también esta expresión de condescendencia en la que un Dios tan grande y tan inmenso viene y se relaciona con una criatura tan inferior como tú y como yo.
Entonces son los pactos o es el pacto a través del cual Dios se relaciona con criaturas tan pequeñas como nosotros. Y es el pacto a través del cual Dios desarrolla su plan de salvación. ¿Por qué hay una distancia tan grande entre Dios y la criatura? ¿Sabes? No había pensado en esto, pero es importante recalcarlo. La necesidad del pacto no es originada por el pecado. No es algo que cambió en la criatura. ¿Sí? Adán entró en un pacto con Dios desde que fue creado. No es que estamos en condición de pecadores, es la grandeza, es la infinitud de Dios y nuestra pequeñez comparados a Él. Entonces debes distinguir esto. El pecado no hizo necesaria la existencia de un pacto, sino la grandeza de Dios y la pequeñez de nosotros. Hermanos, Adán no entró en pacto con Dios después de que él pecó. No. Dios creó a Adán y Adán nació, por así decirlo, vino a existencia dentro del pacto de obras. Hay un autor, Samuel Rutherford, que dice incluso que el momento en que Adán existió, él ya estaba consciente del pacto de obras. No sé si podemos hacer esa afirmación de manera tan valiente, pero sí podemos decir que Adán fue creado en el pacto de obras y después Dios se lo comunicó. Pero no es que el pacto vino después de la caída o después de su creación. Él fue creado bajo las condiciones de un pacto de obras. Ahora, fíjate bien, esto es sumamente importante y esta palabra ya la hemos hablado anteriormente, federalismo. El federalismo dijimos que es la realidad de que Adán era nuestra cabeza federal, era nuestro representante federal. Así como el presidente de los Estados Unidos mexicanos es nuestro representante como mexicanos, así Adán era la cabeza federal de la humanidad, era el representante de todos. Y así como Adán, hermanos, nació dentro del pacto de obras, así todos los que somos descendientes de Adán, nacemos en el pacto de obras. ¿Se entiende? Él nos hereda la condición pactual. Por eso te decía, todas las personas están bajo un pacto. Todas las personas. Porque no hay otra manera en la que Dios pueda relacionarse siendo Él tan inmenso y nosotros tan pequeños. Acuérdate, pacto en su esencia más medular es esa expresión de condescendencia de Dios en relacionarse con sus criaturas. ¿Qué es condescendencia? Dijimos que esa especie no es exactamente lástima, pero es ese amor o esa compasión. Cuando vemos a alguien en la calle, por ejemplo, pidiendo dinero y decidimos darle un poquito. Nos conmueve su situación, por decirlo de esa manera. Esa actitud compasiva que tenemos al ver a alguien en una situación inferior, es lo que está pasando con Dios. Dios crea a la humanidad, que es infinitamente inferior a Él, y siente compasión de ella, siente esta condescendencia de rebajarse a nuestro nivel a través de un pacto. Y entonces, Adán es creado bajo el pacto de obras. Todos los que nacemos en Adán estamos bajo el pacto de obras. Y bueno, por eso, hermanos, somos participantes del pecado original. No simplemente porque
no simplemente porque nosotros compartimos la naturaleza de Adán, sino también porque nacimos en ese pacto. ¿Sí entiendes la idea? No compartimos el pecado original nada más porque somos seres humanos, no, sino porque al haber sido descendientes de Adán, fuimos creados dentro del pacto de obras y bueno, evidentemente también lo hemos roto. Hemos desobedecido las leyes de Dios y por lo tanto ya teníamos de por sí la maldición por haber desobedecido en Adán y todavía le rematamos que estando en ese pacto de obras seguimos deshonrando a Dios ya por nuestros propios medios, ya no nada más por Adán, sino también nosotros mismos con nuestras acciones. Así que Adán nació bajo el pacto de obras porque no había otra manera en la que él pudiera relacionarse con Dios. Y así nosotros nacemos bajo el pacto de obras. Y bueno, hermanos, ¿cuál era el pacto de obras? Dios entró en un acuerdo con Adán, por así decirlo. Dios simplemente le dice, Adán, estas son el premio, estas son las condiciones y este es el castigo. Y la condición era una obediencia perfecta a sus mandamientos, el premio, la vida eterna, el castigo, la muerte. ¿No? Y el versículo que se refiere a este pacto está en Oseas 6:7, donde Dios por medio de Oseas está diciendo que Israel falló a su pacto y menciona en el versículo 7, así como Adán rompió mi pacto, así también Israel. ¿Cuál pacto rompieron? El mismo pacto. Porque todos los seres humanos nacemos bajo el pacto de obras porque somos descendientes de Adán. Nacemos en su misma condición. Entonces, fíjate bien, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande. ¿Por qué Dios crea pactos? Por la distancia que hay entre nosotros. ¿Por qué hay una distancia? Porque Dios es infinito y nosotros somos pequeños. Es una distancia causada por características ontológicas, ¿no? De nuestro propio ser. No es por el pecado, es por lo que somos en sí comparados con Dios. Ahora, entonces está esta distancia, Dios crea un pacto para relacionarse con nosotros. Ahora, fíjate bien lo que dice en anaranjado, es sumamente importante. Estas criaturas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios. ¿Qué está diciendo la confesión bautista? Que Dios estableció un pacto de obras con Adán y por ende con todos sus descendientes, con todos los seres humanos, nosotros. Pero aunque era un pacto de obras, donde si obedecía tenía vida eterna y si desobedecía maldición, muerte, aún así, aunque Dios estableció el pacto, la obediencia que Dios requería no era el pilar sobre el que descansaba la recompensa. Hermanos, en el pacto de obras, la vida eterna no estaba fundamentada en la obediencia, como si Adán por sus méritos pudiera llegar a alcanzarla, ¿no? Como si él realmente por su obediencia pudiera merecerla. No, hermanos, la vida eterna estaba fundamentada en el carácter de Dios. Otra vez, ¿qué es un pacto? Es esa expresión de condescendencia que Dios tiene hacia sus criaturas. Si Dios no tuviera esa condescendencia, no hubiera hecho un pacto con Adán. Adán no merecía que Dios hiciera un pacto con él. Entonces, aunque Adán lo obedeciera, si no es por la condescendencia de Dios, si no es por su buen y misericordioso carácter,
no tendría vida eterna aún obedeciéndolo. La obediencia no era la razón por la que él alcanzaría vida eterna, sino el carácter de Dios. Sin la bondad de Dios, aunque él fuera obediente, no tendría el premio de la vida eterna. El mejor ejemplo para ilustrar esto es Lucas 17, 7 al 10. Fíjate, Jesús mismo está hablando. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hermanos, mira el concepto de pacto es esta condescendencia de Dios, este amor compasivo al ver la miseria en la que nos encontramos, la pequeñez de lo que somos. Y Él decide establecer este pacto con nosotros. Si Dios no hubiera establecido este pacto de obras, Adán lo hubiera obedecido en un hipotético caso y Dios no hubiera tenido que recompensarlo con nada. Adán hubiera tenido que decir, Señor, obtuve una obediencia perfecta, pero sigo siendo un siervo inútil. No merezco ningún premio, Señor. Solo hice lo que tú esperabas de mí. La vida eterna, por lo tanto, no descansaba en la obediencia. Sin el pacto, la obediencia no alcanzaría para obtener vida eterna. Hermanos, esto es muy importante. Es muy importante. Debes saber que nunca en la historia ha habido una posibilidad de obtener vida eterna según el mérito personal. Ni siquiera Adán, que estaba bajo el pacto de obras sin pecado, alguna vez tuvo esa posibilidad. La distancia entre el Creador y la criatura es tal que lo que hace la criatura nunca podrá acomodarse para merecer la vida eterna. La vida eterna está fuera de nuestro alcance. O sea, mira lo ridículo que es que nosotros siendo pecadores pensemos que haciendo algo bueno alcanzaremos vida eterna. Ni siquiera Adán, que era inocente, la alcanzaba. Nunca estuvo en sus manos. Siempre dependió de que un Dios compasivo y condescendiente quiso hacer un pacto con él. Espero que entiendas esa gran realidad. Si Dios no hubiera hecho pacto con Adán, aunque Adán hubiera sido perfectamente obediente, no merecía vida eterna. Merecía que Dios le hubiera dicho, eres un siervo inútil, solo hiciste lo que yo esperaba que hicieras. Es como, por ejemplo, si uno va a trabajar de albañil y entonces anda de chalán y lo ponen a batir 10 bultos de cemento y entonces los bate y le dice a quien está a su cargo, ya los batí, apláudeme, felicítame. Y entonces su jefe le va a decir, ¿por qué? Pues para eso te pagan, eso es lo que tenías que hacer. Más bien sigue trabajando y a ver si haces más todavía. Es lo mismo que está diciendo Jesús en Lucas 17. Y era la realidad incluso con Adán. La perfecta obediencia era necesaria, era lo mínimo que Adán podía hacer. Serle fiel y obediente al Dios que lo creó y lo puso en el huerto del Edén. No tenía Dios por qué hacer un pacto con él. Pero él, de su amor, de su compasión hacia Adán, esa criatura tan pequeña, quiso entrar
en pacto con Él. Son los pactos, ese puente a través del cual Dios se relaciona con su creación, porque a Él le place, nunca porque la creación, la criatura lo merece. Así que, hermanos, la vida eterna siempre ha descansado en el carácter de Dios y no en los términos humanos. La salvación nunca ha sido por obras, ni va a ser por obras. ¿Por qué? Porque la distancia entre Dios y la criatura es una distancia infinita. Ahora, fíjate bien, volviendo a esta idea de Lucas 17. ¿Tenía el hombre la capacidad de cumplir con estas demandas? ¿Con las demandas del pacto de obras? ¿Tenía Adán esa capacidad? Sí, porque fue creado a la imagen de Dios y porque era perfectamente bueno y recto. Muy bien, hermanos. Entonces, la necesidad del pacto, ¿en dónde descansa? En la distancia entre Dios y la criatura. Y que aunque haya esa distancia, Dios sigue exigiéndoles perfecta obediencia. Entonces, hermanos, un resumen de lo que es pacto en su esencia medular es, en su expresión más esencial, es su voluntaria condescendencia, donde se rebaja para, valga la redundancia, para bajar y premiar a sus criaturas sobre la base de su carácter, no por los méritos de aquellos que obedecen las partes del pacto. El pacto, pues, es la voluntaria condescendencia de Dios en entrar en relación, en comunión con sus criaturas. Y este Salmo 113 nos ayuda a entender esto que estamos diciendo de que Dios se rebaja para relacionarse con sus criaturas por medio de pactos. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Y de hecho lo cantamos en la iglesia, que se sienta en las alturas y mira, que se humilla para mirar el cielo y la tierra, que se agacha, ¿no? Es que se pone en, como quien dice, en sus rodillas y se inclina para mirar hacia abajo. Bueno, obviamente la expresión es una posición física, describiendo esta posición física de Dios, pero también es una humillación a Dios en cierto sentido, en rebajarse al punto tal que viene y hace un pacto con nosotros. ¿No dice también el salmista? ¿Quién es el Hijo del Hombre para que lo tengas en su memoria y para que tengas de él compasión, Señor? ¿Qué somos nosotros tan pequeños para que un Dios infinitamente poderoso, hermoso, santo, bello, sabio, se incline para tener compasión de nosotros? Eso es lo que pacto es. Esa expresión del carácter de Dios, donde por su compasión, su condescendencia, decide entrar en relación con nosotros. Quiero que leamos esta cita de un hombre llamado Wilhelmus A. Brakel. Es sumamente importante. Dice así: el conocimiento de este pacto, el pacto de obras, es de suma importancia porque quien hierra aquí o niega la existencia del pacto de obras no entenderá el pacto de gracia y fácilmente errará en cuanto a la obra mediadora del Señor Jesús. Tal persona negará muy fácilmente que Cristo, por su obediencia activa, ha ganado el derecho a la vida eterna para los elegidos. Esto se debe observar con varias partes que, debido a que se equivocan en cuanto al pacto de gracia, también niegan el pacto de obras. A la inversa, quien quiera que niegue el pacto de obras, debe sospecharse con razón que también estará equivocado respecto al pacto de gracia.
¿Por qué necesitamos hablar acerca del pacto de obras y entenderlo bien? Hermanos, una de las razones principales es porque el pacto de obras, la caída de Adán, nos enseña nuestra condición delante de Dios. Aquel que no se siente pecador, no se sabe pecador, pues no puede entender el Evangelio. Y el Evangelio es el corazón del pacto de gracia. Así que el que no entienda el pacto de obras, el que no entienda esta necesidad de nosotros, de que Dios entre en pacto con nosotros, no podrá entender adecuadamente el pacto de gracia. Leamos el párrafo número 2 de la confesión, en el capítulo 7, dice así: además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Entonces, pacto de gracia. ¿Quiénes son las partes involucradas en este pacto, hermanos? Todos aquellos que son ordenados. Ahora, es muy interesante que dice aquí, Dios agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el que ofrece a los pecadores vida y salvación. ¿Quiénes son esos pecadores a los que se le ofrece? En cierto sentido, se ofrece a todos. Pero ¿en quiénes se hará efectivo ese pacto? En todos aquellos que son ordenados para vida eterna. Dios y los escogidos son las partes involucradas en el pacto de gracia. No son todos los seres humanos como en el pacto de obras, sino los escogidos. Pacto de gracia, ¿no? ¿Cuál es el requisito? En el pacto de obras era la obediencia perfecta. En el pacto de gracia, ¿cuál es el requisito? Requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos. Ahora, fíjate bien, vamos a leer un pasaje en Hechos, un versículo que nos va a contestar las dos preguntas. ¿Quiénes son los que son parte del pacto de obras y cuál es el requisito? Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Fíjate, dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Por qué creyeron? Porque estaban ordenados. ¿Quién los ordenó para vida eterna? El mismo Dios que entró en un pacto intratrinitario y escogió que Jesús sería el Salvador, y también el Padre le dijo, estos son los que te doy para que salves. Y ahorita vamos a leer algunos versículos sobre eso. Entonces, pacto de gracia. ¿Quiénes son las dos partes? Dios y los escogidos. ¿Cuál es el requisito? La fe. ¿Por qué crees que nada más dice fe y no fe y arrepentimiento? Porque antes de que haya arrepentimiento, tiene que haber fe. Una persona que no tiene fe no se arrepiente. Y una persona que dice sí tengo fe y nunca se arrepiente, es que no tiene fe. Las dos cosas van unidas. Aquel que verdaderamente tenga fe en Cristo se arrepentirá. Y por lo tanto no es necesario ponerlo. El arrepentimiento es consecuente a la fe. Entonces, distinciones importantes entre el pacto de obras y el pacto de gracia. El pacto de obras es universal. ¿Por qué es universal, hermanos? Porque Dios entró en pacto con Adán. Adán fue creado en el pacto de obras.
De hecho, hermanos, Jesús es la simiente de Adán, ¿recuerdas? Es descendiente de Abraham, de Adán. Y por lo tanto, Jesús nació en el pacto de obras también, por decirlo de una manera. Solo que hay una distinción aquí. Jesús no nació de Adán. Jesús nació de la Virgen y concibió del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, no tenía en sí naturaleza pecaminosa. Jesús vino y fungió como un segundo Adán, como una nueva cabeza federal. Ya no era un pacto de obras, era un nuevo pacto de gracia. Un pacto que ya no es universal, es un pacto particular. Es un pacto en el que Dios entró con Jesús y únicamente incluyó a los que Él quiso. Fíjate bien, vamos a leer el párrafo número 2 del capítulo 7 de la confesión. Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Vamos a leer esta cita de un hombre llamado R.C. Sproul. Fíjate bien lo que dice. El pacto de gracia indica la promesa de Dios de salvarnos, incluso cuando no cumplamos con las obligaciones impuestas en la creación. Esto se ve más importante en la obra de Jesús como el nuevo Adán. Una y otra vez el Nuevo Testamento hace la distinción y el contraste entre el fracaso y las calamidades causadas a la humanidad a través de la desobediencia de Adán y los beneficios que fluyen a través de la obra de la obediencia de Jesús, quien es el nuevo Adán. Aunque hay una clara distinción entre el nuevo Adán y el viejo Adán, el punto de continuidad entre ellos es que ambos fueron llamados a someterse a una perfecta obediencia a Dios. Muy bien. Entonces, hay dos pactos. El pacto de obras, la cabeza federal es Adán. Adán falló. Tenemos un nuevo pacto, el pacto de gracia. La cabeza federal es Cristo. Vivió una vida completamente obediente y por lo tanto su obediencia se imputa a los que Él eligió, así como la desobediencia de Adán se imputó a todos los que nacimos en él. Párrafo número 3. Este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. ¿Te acuerdas? El pacto de gracia comienza a anunciarse desde Génesis 3:15, cuando le dice, tu simiente derrotará a la serpiente. Luego, mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Dijimos, ¿cuáles fueron esos pasos adicionales? Todas las maravillas que Dios hizo en el Antiguo Testamento eran destellos de este pacto de gracia, porque el pacto nace del carácter de Dios, y las maravillas que Dios hace en el Antiguo Testamento reflejan su carácter. Pero también los pactos que Dios hizo con personas, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David. A ver, seguimos leyendo. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes de Adán caído, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Muy bien,
Donde Adán falló, hermanos, para obtener la bendición del árbol de la vida, Cristo sí ganó esa bendición. Esta bendición Él la proporciona a aquellos que creen en Jesús. En esta obra de cumplir el pacto por nosotros en nuestro lugar, se le llama la obediencia activa de Cristo. Por la obediencia de Cristo, Él gana méritos para que nosotros seamos justificados. A diferencia de Adán, donde la distancia con Dios es ínfima, Jesús, siendo Dios, tiene una posición diferente delante de Él. Y es en su obediencia activa que nosotros somos justificados. Mira, aquí podemos ver algunos destellos de este pacto intratrinitario. Desde el acuerdo de dar y recibir entre el Padre y el Hijo, donde hay una entrega gratuita de algunos al Hijo para ser rescatados y guardados por parte del Padre, y una disposición muy libre del Hijo a poseer y responder por aquello dado, y no perder ninguno, sino resucitarlos en el último día. Fíjate bien, Juan 17 es sumamente explícito con esto. Dice Jesús, como le diste potestad sobre toda carne al Hijo, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, el Padre le dio vida al Hijo, le dio potestad al Hijo para dar vida. Y después Jesús sigue diciéndole al Padre, todos los que tú me diste, los guardé. Ninguno se perdió. Incluso después dice, solamente el hijo de perdición para que se cumpliesen las Escrituras. Pero todo lo que el Padre le dio a Cristo, que nos está diciendo la confesión, para que Cristo fuera su cabeza federal, todos ellos fueron guardados en Él. Mira, Juan 6, 37 y 39. Todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí. Y el que me da, no lo echaré fuera. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, para que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna en el día postrero. ¿De qué se trata el pacto de obras? Que Dios entró en pacto consigo mismo, el Padre con el Hijo, y le dijo, yo te daré a un grupo que yo elegí, para que los salves. De eso se trata el pacto de obras. El acuerdo entre el Padre y el Hijo en entregarle a unos para ser salvados, a los que Él eligió. Ellos vendrán a ti, Hijo, porque yo te los he entregado, y creerán en ti, porque yo los he ordenado para vida eterna, y tú los resucitarás en el día postrero conforme a nuestro plan. Hermanos, y quiero que terminemos con esta frase de Wilhelmus A. Brackel, y espero que puedas deleitarte y meditar en ella y en las realidades del pacto de gracia al que Dios nos ha incluido. ¿Y qué tendrá mayor consuelo que el Padre me ha dado al Hijo para salvarme? Y el Hijo se comprometió por mí. Ha dado una cinta escrita bajo su mano para guardarme. ¿Qué tendrá mayor consuelo que eso? Que el Padre me entregó al Hijo. ¡Oh, qué felicidad! Que yo no soy mi propio guardián, sino que Cristo me lo ha dado bajo su mano, y que el Padre y el Hijo tienen las manos cerradas y heridas por el pacto, el uno dándome y el otro recibiéndome. Es un consuelo más fuerte, y el más fuerte debería ser la elección de los cristianos, que se basa en el dar del Padre y en la recepción del Hijo de los pecadores, y la fe salvadora para mí, que depende y se apoya en el compromiso de Cristo por mí, de que no me perderé ni me echará fuera.
Esto es la belleza del nuevo pacto, del pacto de gracia. Que aquellos que estamos incluidos en este pacto es porque el Padre nos entregó al Hijo. Y el Hijo quiso recibirnos y comprarnos y asegurar nuestra salvación. Y que ahora Él es nuestro guardián. Y que esa fe que tuvimos para ser parte del pacto, Él nos la dio, la puso en nuestros corazones. Y Él ha sellado nuestras almas, nuestra salvación con su sangre. Esa es la maravillosa realidad, la belleza del pacto, que el Padre nos dio al Hijo y el Hijo quiso recibirnos comprándonos con su sangre. ¿Qué mayor seguridad? ¿Qué mayor alegría de saber pertenezco a Dios para siempre porque ha sellado mi pertenencia con Él, con su sangre? Y no depende de mí, depende de su carácter, porque Él quiso hacer ese pacto de gracia según su propia condescendencia, según su amor y su compasión por sus criaturas, aunque seamos pecadores.